Después de renacer, toda mi familia podía escuchar mis pensamientos internos. ¿Debería decirle a mamá que esa dulce chica de acogida que está a punto de malcriar es, en realidad, la hija ilegítima de papá? Vi cómo mi madre tomaba la mano de la chica, solo para que todo su cuerpo se estremeciera violentamente. Quizás no debería decirle a mi segundo hermano, Mason, que papá lo ha estado criando a propósito para que sea un perdedor inútil y vago. Vi a Mason soltar su teléfono de repente, como si estuviera ardiendo. Si Liam, mi hermano mayor, supiera que fue papá quien pagó a un sicario para cortar sus frenos y dejarlo lisiado, ¿se le rompería el corazón? Miré a Liam, sentado en su silla de ruedas, con una expresión de estar a punto de explotar físicamente. Es todo tan conflictivo. Si les hago saber que todo lo que hace papá es solo un plan retorcido para traer a su amor de la secundaria a nuestra casa, ¿se desmoronará esta familia? Observé la forma en que todos miraban a mi padre. Sus ojos cambiaron por completo. En mi vida pasada, solo por una discusión con esta misma hermana de acogida, mi padre me arrojó sin piedad por una ventana desde un piso 13, matándome instantáneamente contra el pavimento. Después de morir, mi alma no se disipó de inmediato. Me convertí en un fantasma que flotaba a su lado, y así fue como aprendí todos sus sucios secretos. Solo se casó con mi mamá para escalar socialmente. En realidad, ya tenía a una mujer a la que amaba, y ella le había dado una hija, nuestra nueva hermana adoptiva, Mia. Desde el momento en que papá se casó con mi mamá, había estado planeando meticulosamente cómo robar su imperio corporativo para poder traer legalmente a su verdadero amor y a su preciosa bastarda a una familia rica y perfecta. Pero, milagrosamente, renací. Fui enviada de regreso exactamente al día en que mi padre trajo a Mia a casa. «Mia, date prisa y saluda a mamá», instó mi padre, Robert, empujando a Mia hacia mi madre, Eleanor. Mia temblaba de pies a cabeza. Sus ojos se movían con ansiedad, negando el contacto visual con nadie, como un pajarito aterrorizado. Sin querer, expuso sus antebrazos, revelando moretones y marcas de látigo. Fue exactamente esa mirada patética y traumatizada lo que activó instantáneamente la intensa simpatía de mi mamá. En mi vida pasada, mamá trató a Mia como a su propia sangre, incluso mejor que a mí, por miedo a dejarla sufrir más. Justo cuando mi mamá extendió la mano instintivamente para tomarla de Mia. «¡Oh, Dios, qué hago!», ¿debería decirle a mamá? Mia es en realidad la bastarda ilegítima de papá. Vi a mi mamá apretar la mano de Mia y estremecerse visiblemente. Giró la cabeza, escaneando la habitación hasta que sus ojos se clavaron en mí. Parpadeé, devolviéndole la mirada con la cara más inocente que pude fingir. Mi mamá frunció el ceño. Claramente pensó que estaba alucinando. En cualquier momento, Mia se arrojará a los brazos de mamá y llorará sobre su pasado para manipular su empatía. Justo en ese momento, Mia saltó hacia adelante, enterrando su cara en el pecho de mi mamá y estallando en sollozos histéricos y desgarradores. En mi vida pasada, mi mamá se conmovió tanto que lloró junto a ella. Esta vez, mi mamá no pudo sacar ni una sola lágrima. Sus ojos permanecieron fijos en mí. «Chloe, ¿acabas de decir algo? ¿No?». Lo negué en voz alta. Entonces mis pensamientos internos resonaron de nuevo. No puedo dejar que mamá sepa que renací. Pensará que soy un bicho raro. Los ojos de mi mamá se abrieron como platos. Parecía totalmente anonadada. «Ya, ya, Mia, no llores», arrulló mi padre suavemente, jugando al héroe. «Este es tu hogar permanente ahora». Se giró hacia mí. «Chloe, sé una buena hermana y muéstrale a Mia su nueva habitación arriba». «Está bien», acepté alegremente. En mi cabeza, cantaba. En un par de minutos, Mia se va a tirar por las escaleras y dirá que yo la empujé. Efectivamente, Mia me siguió hasta la mitad de la gran escalera. De repente, resbaló y rodó por los escalones alfombrados. Mi padre fue el primero en correr, deslizándose de rodillas para atraparla. «Mia, Dios mío, ¿qué pasó?». «No fue culpa de Chloe», sollozó Mia en una agonía fingida. «Mi pie simplemente resbaló. Ella no me empujó». Mi padre inmediatamente me lanzó una mirada de furia letal. «Chloe, Mia es tu hermana mayor ahora. ¿Cómo pudiste atacarla así? ¿Te hemos mimado tanto que crees que puedes salirte con la tuya tras un intento de asesinato?». Mi mamá se acercó. A diferencia de mi padre, ella estaba extrañamente tranquila. Al ver a mi mamá, Mia echó más leña al fuego. «Mamá, por favor no le grites a Chloe. Sé que le está costando aceptarme. Está acostumbrada a ser hija única. Lo entiendo totalmente».
En mi última vida, esta actuación lavó el cerebro de mi mamá haciéndole creer que yo era una mocosa celosa. Después de esto, Mia me tendió trampas hasta que mi mamá se rindió conmigo por completo. Esta vez pensé, maldita sea, estoy acabada. Van a gritarme de nuevo. No importa cuánto explique, nunca me creerán. Ni siquiera debería molestarme. Miré a mi mamá. La forma en que me miraba estaba llena de una profunda culpa. Entonces, ¡zas! Mi mamá le dio una bofetada a Mia en toda la cara. Vi a mi padre quedarse congelado como una estatua, incapaz de procesar lo que acababa de pasar. Vi exactamente lo que pasó con mis propios ojos, rugió mi mamá, absolutamente furiosa. ¿Te tiraste por esas escaleras y ahora tienes el descaro de culpar a Chloe? No me extraña que la última familia te devolviera al sistema. La gente lastimosa realmente tiene los rasgos más detestables. Adoptar a Mia había sido idea de mi padre. Él afirmó que conoció a una niña encantadora mientras hacía trabajo de caridad. Dijo que había sido adoptada antes, pero que fue abusada violentamente. Argumentó que, como yo era la única niña en la casa, necesitaba una hermana. Mi mamá finalmente cedió ante sus incesantes ruegos. Mi padre y Mia claramente habían ensayado este escenario durante meses, pero, irónicamente, la Matrix falló el primer día. Mi padre incluso se había puesto a propósito frente a la línea de visión de mi mamá para asegurarse de que ella no viera a Mia fingir la caída. Yo, tartamudeó Mia, aterrorizada por la ira de mi mamá. Miró desesperadamente a mi padre buscando ayuda. Eleanor, cálmate, se apresuró a explicar mi padre. Mia tiene un TPT severo por los abusos. A veces el trauma hace que los niños imaginen cosas o malinterpreten situaciones. Es solo un malentendido. Estás siendo demasiado dura con ella. Estás asustando a la pobre niña. Mi mamá abrió la boca, lista para destrozar su gran conspiración. De repente, mis pensamientos resonaron en su cabeza de nuevo. Espera, si mamá expone a papá ahora mismo, él lo negará todo y se pondrá a la defensiva. Además, papá tiene demasiado capital corporativo a su nombre ahora mismo. Si le damos la pista, él golpeará primero. Mi mamá hizo una pausa. Continué pensando. Mis dos hermanos definitivamente se pondrán del lado de papá. Papá siempre ha jugado a ser el guardián divertido, mientras mamá es la estricta. Si estalla una pelea masiva ahora, mis hermanos podrían volverse contra mamá. Mi mamá se quedó completamente en silencio. Claramente se dio cuenta de que mi lógica era impecable. Tragándose su rabia hirviente, miró a papá y a Mia. No quiero ver un truco patético como este por segunda vez. ¿Estamos claros? Mia asintió dócilmente, manteniendo sus grandes ojos llorosos fijos en el suelo. Marta, llévala a su habitación, ordenó mi mamá a la criada con frialdad. Marta escoltó rápidamente a una Mia quejumbrosa al piso de arriba. Mi padre dio un paso adelante, aclarándose la garganta, listo para lanzar un discurso manipulador para ablandar a mi mamá. Pero esta vez, ella me tomó de la mano y pasó de largo sin dedicarle ni una mirada. Mi padre se quedó en el vestíbulo, luciendo completamente desconcertado por la espalda de mi mamá alejándose. Usualmente, si él le daba una sonrisa encantadora y la besaba en la mejilla, ella se derretía instantáneamente. ¿Por qué de repente lo trataba como si fuera un residuo radiactivo? Miré por encima de mi hombro a su cara confundida y no pude evitar una sonrisa oscura. No tenía ni idea de que su lujoso estilo de vida parásito estaba a punto de sufrir una caída violenta. Caminaba por el pasillo de mármol de la mansión, sintiendo el calor de la mano de mi madre, Eleanor, apretando la mía con una urgencia que nunca le había conocido. Ella tiene 45 años, pero en este momento, su rostro pálido y sus ojos azules, usualmente serenos y elegantes, reflejaban una tormenta interna que amenazaba con desbordarse. Su cabello rubio cenizo, siempre peinado en un moño impecable, tenía algunos mechones sueltos por el estrés. Podía sentir su pulso acelerado a través de su piel. Entramos en su despacho privado, una habitación llena de estanterías de roble y el aroma a sándalo que siempre la rodeaba. Cerró la puerta con llave y se apoyó contra ella, jadeando como si hubiera corrido un maratón. El silencio era denso, casi asfixiante, interrumpido solo por el tic-tac del reloj de pared. Se sentó frente a su escritorio de caoba, frotándose las sienes con desesperación, y luego me miró con una mezcla de terror absoluto y súplica. «Chloe», susurró con una voz que era apenas un hilo quebradizo. «No sé qué está pasando. No sé si finalmente he perdido la cabeza por el cansancio o si me he vuelto loca de remate, pero puedo escucharte.
Puedo escuchar lo que piensas como si estuvieras gritando dentro de mi propio cráneo. Me quedé helada frente a ella, con mis 18 años y mi apariencia de niña frágil, ajustándome las gafas de pasta que ocultaban mi mirada experimentada. Aunque lo sospechaba por su reacción con la bofetada a Mia, confirmarlo de sus labios fue como un choque eléctrico que recorrió mi columna vertebral. Mis pensamientos se aceleraron a una velocidad vertiginosa, incapaces de detenerse. Mamá, no estás loca. Esto es real, y es nuestra única oportunidad. Robert es un monstruo despiadado, un parásito que nos ha estado drenando la vida. Mia no es una pobre huérfana, es su propia sangre, su hija ilegítima con esa mujer de su pasado. En la otra vida que viví, él me asesinó, me arrojó desde un piso 13 como si fuera basura solo para proteger a esa chica, y juro por mi alma que lo volverá a hacer con todos nosotros si no lo detenemos ahora mismo. Vi cómo mamá palidecía aún más, llevándose una mano temblorosa a la boca, para ahogar un grito de puro horror al procesar la brutalidad de mis palabras. Ella no solo escuchaba mi advertencia, podía sentir el eco residual de mi trauma, el frío del viento en aquella caída mortal que aún habitaba en mis recuerdos. Ese maldito cobarde, siseó ella entre dientes, y por primera vez en mi existencia, la elegancia pasiva de mi madre fue reemplazada por una sed de justicia volcánica. Sus ojos azules se afilaron como cuchillas de hielo. Si ese hombre cree que va a destruir a mis hijos, que va a lisiar nuestro futuro y quedarse con el imperio corporativo que mi familia construyó durante generaciones para dárselo a esa bastarda y a su amante, está muy equivocado, va a descubrir quién es realmente Eleanor Vance. En ese momento, unos golpes rítmicos y suaves sonaron en la puerta de madera. Era la voz melosa, barítona y profundamente manipuladora de Robert. Eleanor, querida, abre la puerta, decía con ese tono de esposo preocupado que siempre me daba náuseas. Mia está destrozada en su habitación, está muy asustada y cree que la odias por un simple accidente. Hablemos como los adultos que somos, no asustes más a la niña. Mamá me miró intensamente y, sin decir una sola palabra, me transmitió su decisión. Se recompuso con una velocidad asombrosa, secó sus lágrimas con un pañuelo de seda, se alisó el vestido sastre y abrió la puerta mostrando una sonrisa gélida que no llegaba a sus ojos. Tienes toda la razón, Robert. Me he dejado llevar por los nervios del primer día, Chloe. Dile a tu padre que ya estamos bien y que solo estábamos organizando los horarios de clase. Yo sonreí con la misma falsedad que él nos había vendido por años, mirando su cabello rubio oscuro perfectamente peinado y su rostro de 38 años, que no mostraba ni una arruga de arrepentimiento. Disfruta tu falsa seguridad, papá. Pensé con todas mis fuerzas mientras él me miraba sospechosamente. No tienes la menor idea de que tu mayor activo, el silencio de mamá y nuestra ignorancia, acaba de desaparecer para siempre. Robert sonrió, creyéndose el maestro titiritero, sin notar que Eleanor ya estaba contando mentalmente cada acción y cada centavo que le iba a arrebatar antes de mandarlo al infierno. Tienes razón, Maxu. Me disculpo por haberme adelantado y por el formato de bloques densos. Vamos a corregir el capítulo 2 ahora mismo, dándole aire al texto, usando diálogos directos y manteniendo el rango de 3.000 a 3.500 caracteres con descripciones físicas detalladas. Aquí tienes el capítulo 2 corregido. Capítulo 2. El despertar de Mason. A la mañana siguiente me dirigí hacia el ala este de la mansión. Me detuve frente a la puerta de Mason, mi hermano segundo de 20 años. Él siempre había sido el niño problema, el que mi padre, Robert, consentía con una mano mientras con la otra lo hundía en el lodo de la mediocridad. Al entrar, el aire estaba viciado, impregnado del olor a comida rápida y el brillo parpadeante de 4 monitores gigantes. Mason estaba allí, con su cabello castaño desordenado y una barba de varios días, que lo hacía parecer mucho más descuidado de lo que realmente era. Sus ojos estaban inyectados en sangre por pasar la noche frente a los videojuegos. ¿Qué quieres, Chloe? Gruñó sin apartar la vista de la pantalla. Si vienes a darme un sermón como mamá, puedes darte la vuelta ahora mismo. Me acerqué a él y me senté en el borde de su cama deshecha, ajustando mis gafas. Mason ni siquiera se inmutó. Sus dedos golpeaban el teclado con una furia mecánica. Entonces, cerré los ojos y proyecté mi voz mental con una fuerza ensordecedora. Mason, mírame de una vez y escucha, porque tu vida depende de ello. Él se tensó, pero no soltó el control. Continué con más fuerza. ¿De verdad crees que papá te ama por darte todo este dinero? ¿Crees que es generoso porque te permite ser un vago? Despierta.
Robert te ha convertido en un inútil a propósito para que, cuando llegue el momento de heredar la empresa de mamá, tú no sepas ni cómo leer un contrato. Te está destruyendo por diseño, hermano, para que nadie proteste cuando le entregue tu herencia a su verdadera hija mía. Mason se quedó rígido como una estatua. Sus manos se congelaron y el auricular se le resbaló de la cabeza, cayendo al suelo con un golpe seco. Se giró hacia mí con una expresión de puro terror, buscando una fuente de sonido que no existía en el aire, sino en su propia conciencia. ¿Quién? ¿Quién ha dicho eso? Tartamudeó, con el rostro pálido y sudoroso. Justo en ese momento, la puerta se abrió y Robert entró con una sonrisa radiante. A sus 38 años, lucía impecable en su traje de seda gris, con su cabello rubio oscuro perfectamente peinado. Traía en la mano un fajo de billetes y una nueva consola de edición limitada. ¡Campeón! Mira lo que te traje para que no te aburras hoy, dijo con esa voz paternal que antes nos engañaba a todos. Es el último modelo, directo de la tienda. Mason miró el dinero y luego miró a nuestro padre. Por primera vez en su vida no vio a un héroe, sino a un carcelero. Vi cómo sus manos empezaron a temblar de una rabia que no podía ocultar. Soltó su teléfono como si estuviera al rojo vivo y se puso de pie, enfrentando a Robert. Gracias, papá, pero creo que ya he jugado suficiente, dijo Mason con una voz ronca que me llenó de orgullo. Robert parpadeó confundido. Su máscara de perfección flaqueó por un segundo. Se acomodó la chaqueta y miró a Mason de arriba abajo, evaluando el cambio de actitud. ¿Suficiente? Pero si este es tu juego favorito, insistió Robert, acercándose un paso. ¿Pasa algo malo? Chloe, ¿qué le has dicho a tu hermano para que esté tan serio? Me encogí de hombros con la mayor inocencia que pude fingir. Nada, papá. Solo estábamos hablando de el futuro. Ya es tarde, Robert. Pensé con todas mis fuerzas mientras él me miraba con sospecha. Tus peones están empezando a pensar por sí mismos y pronto no tendrás dónde esconderte. Robert soltó una risa nerviosa, rascándose su cuidada barba. Bueno, supongo que todos tenemos días raros. Mason, deja el dinero ahí. Iré a ver cómo está Mía. Esa pobre niña necesita cariño después del susto de ayer. Cuando la puerta se cerró, Mason se desplomó en su silla, mirándome con una mezcla de asombro y determinación. Lo escuché, Chloe. Escuché cada palabra. Y tienes razón, he sido un idiota. Esa noche, en lugar de encender sus monitores para jugar, Mason sacó los libros de contabilidad que yo le había pasado en secreto. Empezó a estudiar bajo la luz de una pequeña lámpara, mientras yo vigilaba la puerta, sabiendo que el ejército contra mi padre acababa de ganar un soldado valioso. El pasillo que conducía a la habitación de Liam, mi hermano mayor de 22 años, siempre se sentía más frío que el resto de la casa. Me detuve frente a la puerta de roble, ajustando mis gafas. Liam era el orgullo de la familia, el genio que iba a heredar el imperio de mamá, hasta que aquel accidente lo dejó en una silla de ruedas hace 2 años. Al entrar, lo vi de espaldas, mirando por el ventanal hacia el jardín. Su cabello rubio oscuro estaba un poco largo, rozando el cuello de su camisa de seda azul. A pesar de estar sentado, su espalda ancha y sus hombros rectos mostraban la sombra del atleta que solía ser. ¿Otra vez aquí, Chloe?, dijo sin girarse. Su voz era profunda, cargada de una amargura que me rompía el corazón. Sabes que no me gustan las visitas de lástima. No es lástima, Liam, respondí, sentándome en un banco frente a él. Solo quería recordarte algo que olvidaste esa noche en la carretera. Él soltó una risa seca. ¿Recordarme qué? ¿Que hoy hace buen día para correr? Vete, por favor. Me quedé en silencio. Sabía que sus oídos no captarían mis palabras, pero su mente sí. Cerré los ojos y visualicé con una nitidez aterradora la noche del accidente. Proyecté la imagen de un hombre bajo, con una cicatriz en la ceja, cortando los cables de los frenos del deportivo de Liam en el garaje. Liam, mírame. Pensé con toda mi alma. Ese hombre no era un extraño. Papá le pagó. El coche no falló solo. Robert quería quitarte del camino para que nadie cuestionara sus movimientos en la empresa. Te lició a propósito para que fueras inofensivo. Liam se tensó de golpe. Sus manos, grandes y fuertes, apretaron los reposabrazos de su silla de ruedas hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Se giró lentamente, con sus ojos grises inyectados en sangre, buscándome con una mirada de puro fuego. ¿Qué? ¿Qué has dicho?, preguntó con un hilo de voz, aunque yo no había despegado los labios. Justo en ese momento, la puerta se abrió. Robert entró con su habitual elegancia. A sus 38 años,
Lucía una sonrisa radiante y su barba de 3 días le daba ese aire de padre moderno. «Hola, familia», exclamó Robert, poniendo una mano en el hombro de Liam. «Liam, hijo, he hablado con el especialista. Dice que si te esfuerzas más en la terapia, podrías recuperar algo de sensibilidad. Pero no te presiones. Yo me encargo de todo en la oficina por ti». Liam miró la mano de su padre sobre su hombro, como si fuera una serpiente venenosa. Vi cómo su mandíbula se apretaba con una fuerza sobrehumana. «No te preocupes, papá», dijo Liam, su voz saliendo como un rugido contenido. «De hecho, me siento más motivado que nunca. He decidido volver a revisar los servidores de la empresa desde aquí. Hay cosas que necesitan una mirada experta». Robert parpadeó, su sonrisa flaqueando por un segundo. «Eso es genial, hijo. Pero no te agotes. Chloe, deja a tu hermano descansar». Salí de la habitación y, al cerrar la puerta, escuché el tecleo furioso de Liam. El hacker más brillante de la ciudad acababa de despertar, y su primer objetivo era el hombre que le robó sus piernas. 2 días después, mi madre organizó una cena de negocios en la mansión. Robert estaba en su elemento, luciendo un smoking que resaltaba su figura atlética y su mentón perfectamente afeitado. Entre los invitados se encontraba Julian, el nuevo abogado principal de la corporación de mamá. A sus 27 años, Julian era una fuerza de la naturaleza. Cabello oscuro azabache peinado con un descuido elegante, una mandíbula afilada y unos ojos cafés tan profundos que parecían leer el alma de cualquiera. Durante la cena, Robert no dejó de alardear. «Mi querida Eleanor ha trabajado duro, pero admitamos que mi gestión ha mantenido las acciones estables mientras ella se ocupa del hogar», dijo Robert, lanzando una sonrisa condescendiente a mamá. Apreté los cubiertos con fuerza. «Si supieras, Julian, que este hombre es un parásito que está desviando fondos a una cuenta en las Islas Caimán ahora mismo», pensé con furia, clavando mi vista en el abogado. Julian, que estaba bebiendo vino, se detuvo en seco. Dejó la copa lentamente y me miró. No escuchaba mis pensamientos como mamá, pero su instinto era aterrador. Notó mi desprecio absoluto hacia Robert y la tensión en los hombros de Liam, quien nos observaba desde su silla de ruedas. Al terminar la cena, encontré a Julian en el balcón del jardín. El aire nocturno agitaba su camisa blanca, desabrochada en el cuello. «Tienes una mirada muy pesada para alguien de 18 años, Chloe», dijo Julian. Su voz era un barítono suave que me hizo estremecer. «Parece que guardas secretos que podrían quemar esta casa». «A veces el fuego es necesario para limpiar la suciedad, Julian», respondí, acercándome. Él se inclinó, quedando a pocos centímetros de mis gafas. Su aroma a menta y papel viejo me envolvió. «Robert es un fraude, ¿verdad? He visto irregularidades en los contratos que él firma. Solo necesito una razón para excavar más profundo». «La razón está en el sótano, en su caja fuerte privada», susurré. «Él es el único que puede meter a mi padre en la cárcel», pensé intensamente. Julian me tomó de la mano para ayudarme a bajar un escalón. Al contacto de su piel cálida con la mía, sentí una descarga eléctrica. Él sostuvo mi mano un segundo más de lo necesario, sus ojos cafés brillando con una promesa de protección. En ese momento, supe que no solo había encontrado un aliado legal, sino el primer hombre en el que realmente podía confiar. Mia comenzó a actuar de forma errática. Al notar que mi madre, Eleanor, ya no la colmaba de regalos ni de abrazos, sus ojos grandes y redondos se volvieron afilados. A sus 19 años, con su apariencia de niña frágil y su cabello castaño claro siempre recogido en coletas infantiles, intentaba recuperar su terreno con sollozos fingidos en los pasillos, pero mamá pasaba de largo como si fuera transparente. «¿He hecho algo malo, mamá?», preguntó Mia una tarde, interceptándola en la gran escalera. Sus ojos llorosos buscaban la antigua compasión de Eleanor. «Siento que ya no me quieres en esta casa». Eleanor, impecable en su traje sastre color crema, ni siquiera se detuvo. «Estoy ocupada con la auditoría, Mia. Pídele a Robert que te entretenga». Cerré los ojos con fuerza mientras observaba la escena desde el piso superior. «Mamá, no pierdas el tiempo con ella. La verdadera respuesta está en el edificio Amanecer, apartamento 12B. Allí es donde Robert esconde a su verdadero amor con tu dinero». Vi cómo Eleanor se tensaba imperceptiblemente al captar mi pensamiento. Sus nudillos se pusieron blancos sobre el barandal, pero mantuvo la compostura. Esa misma tarde, sin avisar a Robert, Eleanor me pidió que la acompañara. Condujo ella misma hasta un sector exclusivo de la ciudad. El edificio era una joya de cristal y acero. Al llegar al piso 12, mi madre no dudó. Llamó a la puerta con una firmeza que hizo eco en el pasillo alfombrado.
Una mujer de unos 35 años, de cabello rubio platinado y facciones que eran el reflejo exacto de las de Mia, abrió la puerta luciendo una bata de seda carísima. Su expresión de sorpresa se transformó en puro terror al reconocer a la mujer frente a ella. «¿Quién es usted?», tartamudeó la mujer, aunque sus ojos gritaban que lo sabía perfectamente. «Soy la mujer que ha estado pagando tu alquiler, tus joyas y la educación de tu hija bastarda sin saberlo», respondió Eleanor con una voz de hielo que me puso la piel de gallina. «Y he venido a entregarte esto». Mamá le extendió un sobre legal. No hubo gritos ni escenas vulgares, solo una demanda por fraude y apropiación indebida de fondos corporativos. Eleanor entró un paso en el lujoso apartamento, recorriendo con la mirada los cuadros y muebles pagados con su esfuerzo. «Dile a Robert que el grifo se ha cerrado», sentenció mi madre antes de dar media vuelta. «Y reza para que los abogados de Julian sean piadosos, porque yo no lo seré». Salimos de allí en silencio, pero pude sentir la liberación en el pecho de mi madre. El secreto mejor guardado de mi padre acababa de ser destrozado. Mia estaba desesperada. Al notar que el ambiente en la mansión se volvía gélido y que Eleanor ya no caía en sus manipulaciones, decidió jugar su última carta. Una tarde, mientras yo subía la gran escalera de mármol, sentí su presencia acechándome desde el descanso superior. Mia tenía 19 años, pero su rostro menudo y su cabello castaño claro recogido en una trenza lateral la hacían parecer una niña indefensa, una máscara que ocultaba una malicia podrida. «Chloe, espera», dijo Mia, con una voz que temblaba de una falsa angustia. «Necesitamos hablar. No entiendo por qué me odias tanto. Solo quiero ser tu hermana». Me detuve a mitad de la escalera, ajustando mis gafas. Mis pensamientos se dispararon como una ráfaga de advertencia. «Cuidado, mamá. Ella va a intentar lo mismo que en mi otra vida. Va a fingir que la empujo para que Robert me eche de casa definitivamente. No te quites de su vista». Eleanor, que estaba en el vestíbulo fingiendo revisar unos papeles, levantó la vista discretamente hacia nosotras. «No te odio, Mia», respondí con calma. «Simplemente sé quién eres en realidad. Y eso te aterra, ¿verdad?». Los ojos de Mia brillaron con un odio visceral. En un movimiento rápido y ensayado, se lanzó hacia adelante, pero no para atacarme, sino para tropezar con sus propios pies justo frente a mí. Esperaba que yo pusiera las manos sobre ella para empujarla, pero yo simplemente di un paso lateral, dejando que el vacío la recibiera. Mia se tambaleó y terminó colgando peligrosamente de la barandilla de caoba, sus pies pataleando en el aire. Sus ojos se abrieron con un terror real esta vez. En mi otra vida, me viste caer desde el piso 13 con una sonrisa de victoria. Pensé con una frialdad que heló mi propia sangre. Ahora, mira cómo el destino te devuelve el favor. No hay nadie para sostenerte si yo no quiero. «¡Robert! ¡Ayuda!», gritó Mia, pero su voz se ahogó cuando vio a Eleanor caminando lentamente hacia la base de la escalera. Mi madre no corrió. Se detuvo y miró a Mia con una expresión de absoluto asco. «He visto todo, Mia. Te has lanzado tú sola. Es patético ver cómo intentas destruir a mi hija con trucos tan baratos». Robert salió de su despacho al oír los gritos, pero se quedó paralizado al ver la mirada de Eleanor. Ya no era la esposa sumisa. Era una jueza implacable. No expulsamos a Mia ese día, pero la mantuvimos bajo una vigilancia asfixiante. El miedo ahora vivía en su habitación, no en la mía. El aire del jardín nocturno olía a jazmines húmedos. Me alejé de la ruidosa cena benéfica para encontrar un respiro cerca de la fuente de piedra. Julian me esperaba allí, apoyado contra una columna, con su camisa blanca ligeramente desabrochada y su cabello oscuro alborotado por la brisa. A sus 27 años, emanaba una seguridad que me hacía sentir, por primera vez, que no tenía que cargar con todo el peso del mundo sobre mis hombros. «Estás temblando, Chloe», dijo Julian con su voz de barítono, acercándose lo suficiente como para que pudiera sentir el calor de su cuerpo. «Es solo el frío, Julian», mentí, aunque mis gafas se empañaban por la emoción. Él me tomó de las manos con delicadeza. «No es el frío. Es el miedo a que Robert se dé cuenta de que estamos cerrando el círculo. Prometo que te protegeré, incluso si esta casa se cae a pedazos». Me miró con una intensidad que detuvo mi respiración. Se inclinó lentamente y sus labios rozaron los míos en un beso suave, cargado de una promesa silenciosa de lealtad. En ese instante, supe que luchaba por algo más que la herencia. Luchaba por un futuro a su lado. Sin embargo, la burbuja se rompió cuando regresé al interior. En la cocina, vi a Robert, de 38 años,
manipulando unos frascos con una agilidad sospechosa. Su rostro, usualmente encantador, tenía una expresión sombría bajo la luz fluorescente. Estaba triturando unas pastillas blancas y mezclándolas en el frasco de vitaminas diarias de mi madre. «Papá, eres tan predecible», pensé con un asco profundo, ocultándome tras la puerta. «Crees que debilitando a mamá ganarás tiempo para huir con el dinero. Pero no sabes que Liam ya interceptó tus pedidos a la farmacia clandestina». Esperé a que se marchara con su sonrisa de depredador. Entré rápidamente y, con manos firmes, vacié el contenido del frasco de mamá, reemplazándolo por azúcar pulverizada inofensiva. Luego, busqué el frasco de somníferos de Robert y trituré varias dosis en su propia bebida nocturna. «Disfruta tu último sueño tranquilo, Robert», sentencié mentalmente mientras veía el polvo disolverse. «Mañana, cuando intentes dar tu golpe final, tus propios párpados serán tus peores enemigos». El aire en el despacho de Robert era espeso, cargado del aroma a tabaco caro y una ambición podrida. Lo observé desde la penumbra del pasillo. Mi padre, con sus 38 años y su impecable traje gris, tecleaba con una rapidez febril en su computadora portátil. Su rostro, bañado por la luz azul del monitor, mostraba una sonrisa de triunfo maníaca. Creía que finalmente estaba logrando lo que planeó durante décadas: transferir el 40% de las acciones de la corporación de mamá a una cuenta fantasma en las Islas Caimán. «Solo un clic más, Eleanor, y seré libre de ti y de este nido de víboras», susurró Robert para sí mismo, relamiéndose los labios. Lo que él no sabía era que, 2 pisos arriba, Liam estaba operando en las sombras. Mi hermano mayor, a sus 22 años, tenía sus dedos volando sobre el teclado de su propia estación de trabajo, adaptada a su silla de ruedas. Sus ojos grises estaban fijos en el código que fluía por la pantalla. Había creado una cuenta espejo, interceptando la conexión de seguridad de nuestro padre. «Hazlo, papá», pensé con una intensidad que hizo que me dolieran las sienes. «Presiona ese botón. Envía cada centavo que le robaste a mamá directamente a la trampa que Liam te ha tendido. Ese dinero no irá al Caribe, irá a un fideicomiso blindado a nombre de tus 3 hijos inútiles». Robert soltó una carcajada ronca y presionó la tecla Enter con una fuerza teatral. Se reclinó en su silla de cuero, suspirando de alivio, y se sirvió una copa de champán de la botella que tenía sobre el escritorio. Brindó al aire, ignorando que su saldo bancario real acababa de caer a 0. Me acerqué a la puerta y me apoyé en el marco, ajustando mis gafas. Él me miró con una suficiencia insoportable. «¿Qué pasa, Chloe? ¿Vienes a pedirme más dinero para tus libros? Hoy estoy de buen humor, quizás te dé una propina». «No necesito tu dinero, papá», respondí en voz alta, con una sonrisa gélida. «Solo venía a ver cómo celebras tu propia quiebra». Robert frunció el ceño, confundido por mi tono, pero antes de que pudiera responder, su teléfono emitió un pitido de alerta. Su rostro pasó del bronceado perfecto a un blanco cadavérico en un segundo. La transferencia había sido rechazada por fondos insuficientes y su cuenta principal aparecía bloqueada por actividad fraudulenta. «Se acabó, Robert», sentencié mentalmente mientras lo veía jadear, tratando desesperadamente de refrescar la página. «El parásito se ha quedado sin huésped». La mansión brillaba bajo las luces de cristal para la gala del aniversario de bodas. Robert, de 38 años, caminaba entre los invitados con un smoking negro impecable, ocultando su nerviosismo tras una máscara de encanto artificial. A su lado, Mia lucía un vestido de seda blanca que la hacía parecer una santa, con su cabello castaño claro adornado con perlas. Robert creía que, a pesar del bloqueo de sus cuentas, aún podía jugar su última carta: presentar a Mia como su heredera oficial ante la élite de la ciudad, forzando a Eleanor a aceptarla públicamente. «Damas y caballeros», anunció Robert, subiendo al podio con una copa de champán en la mano. «Antes de pasar al video conmemorativo de nuestra unión, quiero presentarles formalmente a la nueva integrante de nuestra familia, Mia. Ella representa el futuro y la caridad que este hogar defiende». Robert hizo una señal a la cabina técnica, esperando que apareciera un montaje romántico de él y mamá. En su lugar, las pantallas gigantes del salón se tiñeron de un azul frío. Liam, desde una esquina discreta en su silla de ruedas, pulsó la última tecla de su computadora portátil. Sus ojos grises brillaban con una satisfacción gélida mientras el audio del sicario inundaba el salón, confesando con lujo de detalles cómo Robert le pagó para cortar los frenos del coche de su propio hijo. El silencio fue sepulcral. Las copas de cristal se quedaron suspendidas en el aire.
Robert se puso lívido. Su piel perfectamente cuidada se tornó grisácea bajo los focos. La imagen cambió a una serie de fotos de Robert besando a su amante en el apartamento Amanecer, seguidas de los registros bancarios de los desvíos de fondos que Liam había rastreado. Míralos, papá. Pensé con una fuerza que hizo que mis sienes pulsaran. Mira cómo el mundo que construiste sobre nuestras ruinas se desmorona en segundos. Esta es la verdadera cara de tu caridad. Me acerqué al podio, ajustando mis gafas. Julian estaba a mi lado, su mano rozando la mía para darme apoyo. Tomé el micrófono de las manos temblorosas de un Robert que apenas podía respirar. «Papá», dije en voz alta, mi voz resonando con una claridad cortante. «¿Te acuerdas de cuando me tiraste por la ventana en mi otra vida? Hoy, eres tú el que está cayendo». Robert colapsó de rodillas justo cuando las puertas del salón se abrieron de par en par. Varios oficiales de policía, liderados por un detective que Julian había contactado, avanzaron entre la multitud atónita. Mia intentó escabullirse, pero Eleanor la detuvo con una mirada que la dejó clavada al suelo. El imperio de mentiras de Robert Vance había terminado, y el estruendo de su caída fue la música más dulce que jamás había escuchado. 6 meses habían pasado desde la noche de la gala, y el silencio en la mansión ya no era de opresión, sino de paz. Robert fue sentenciado a cadena perpetua tras las pruebas irrefutables de Liam y el testimonio del sicario. Mia, por su parte, terminó en un centro de detención juvenil tras descubrirse que su abuso, pasado, era un fraude orquestado para infiltrarse en nuestra familia. Mi madre, Eleanor, a sus 45 años, recuperó cada centavo y ahora dirigía la corporación con una mano firme y un brillo renovado en sus ojos azules. Lo más milagroso fue ver a Liam. Mi hermano mayor, de 22 años, estaba en el jardín, de pie con la ayuda de unas muletas ortopédicas de última generación. La cirugía, costeada con el dinero recuperado de las cuentas de Robert, había sido un éxito rotundo. Sus ojos grises ya no estaban cargados de odio, sino de una determinación feroz por volver a caminar por su cuenta. A su lado, Mason, ahora de 21 años, lucía un traje sastre impecable y el cabello bien cortado. Se había convertido en el brazo derecho de mamá en la empresa, demostrando que nunca fue un vago, sino una víctima de la manipulación. Me alejé de ellos para subir al balcón del piso 13, el mismo lugar donde, en mi vida pasada, Robert me había empujado hacia el vacío. Julian me esperaba allí. A sus 27 años, seguía teniendo esa mirada intensa que me hacía sentir segura. Se acercó a mí y me rodeó la cintura con sus brazos, su aroma a menta dándome la bienvenida. «¿Estás bien, Chloe?», susurró Julian apoyando su barbilla en mi hombro. «Por primera vez en 2 vidas, Julian. Estoy perfectamente», respondí, ajustando mis gafas y mirando el horizonte de la ciudad. «Esta vez, no tengo miedo de las alturas», pensé con una sonrisa interna, sabiendo que mamá, abajo en el jardín, podía escuchar mi felicidad. Ya no hay secretos que guardar, ni caídas que temer. Hemos ganado. Julian me besó con una ternura que borró las últimas sombras de mi trauma. Mi familia estaba sanada. El parásito había sido extirpado, y yo, finalmente, podía dejar de sobrevivir para empezar a vivir. Chloe Vance ya no era la víctima de un destino cruel, era la arquitecta de su propia libertad.